Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Europa aquí en Multicanal Radio, y esta semana viene calentita. El tema principal va a ser inmigración. Este mes ha sido especial, ha habido dos reuniones en Estrasburgo. Como sabéis, habitualmente solo es una, pero en este caso ha habido dos. Y sobre todo dos girando en torno a la inmigración como problema. En la primera semana, ya lo comentamos la última vez, presentó Orbán su informe de final de presidencia, que no giró en absoluto a su trabajo como presidente rotatorio de la Unión Europea, sino que se centró en ataques a Orbán por todo el tema que ya sabéis de supuesto violación del Estado de Derecho, falta de libertades, que solo parece que existan en Hungría, que es cierto que nadie lo niega. Son 20 años de gobierno de Orbán, obviamente hay corrupción, como en todos los países, pero ya os puedo asegurar que desde luego muy diferente a la corrupción que tenemos en España, de la que, por cierto, no se habla en Europa. En absoluto, no se comenta absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez es socialista. Ya sabéis cómo funciona esto. El sistema es socialdemócrata, los populares son socialdemócratas de azul y los otros son socialdemócratas de rojo. Pero el sistema pivota entre estas dos vertientes. Hoy tendremos un invitado, ya sabéis que es Santiago Armesilla. Tenía muchas ganas de entrevistarlo, la última vez fue hace cosa más de un año, ya cuando estaba en 7NN por su anteúltimo libro. Y ahora pues tenemos ocasión por su último libro, que aunque salió hace unos meses, sí que es cierto que creo que está muy en boga por todo el tema de ese peligro que supone el reconocido como derecho de autodeterminación, que en su momento se aplicó con el final de la época colonial, con la justificación de independencia de ciertas potencias de la metrópoli, sobre todo para el Imperio Británico o francés, pero que está sirviendo para que cualquiera reclame el derecho a autodeterminación, incluso de sí mismo. Que no olvidemos que todo el tema del género es una especie de derecho de autodeterminación biológica. Yo me separo de la herencia biológica, me separo de la dictadura biológica y por lo tanto puedo ser lo que yo quiera ser. Obviamente, grosso modo estoy explicando esto, pero más o menos creo que podéis entender perfectamente por dónde van los tiros. Tiros que haremos con Santiago Armesilla. Pero, repito, importante, todo este mes lleva siendo obsesión, y parece ser que va a ser obsesión esta legislatura, todo el tema de la inmigración. ¿Por qué? Porque parece ser que estamos llegando a ese concepto de la gota que colmó el vaso, ¿no? Parece ser muchísimos años, ya nosotros llevamos en España 30 años sobre todo, casi un poquito menos, 25, con todo el tema del año 2000, a partir de ahí sobre todo ya estaba Aznar, pero otros países llevan casi 80, 40, 60 años, de 80 me he pasado, pero desde los años 60 sobre todo a Francia, ¿no? Y Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, empezaron a recibir un montón de inmigración, turca, marroquí, argelina. Y ya parece ser que la Unión Europea ha entendido que estamos con el vaso lleno. ¿Por qué? No porque ellos consideren que está con el vaso lleno porque haya llegado el fin. Obviamente tenemos a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, la sueca, que estaba encantada con que vinieran a ritmo de entre 1 y 2 millones de inmigrantes por año, legales, a la Unión Europea, más luego todos los ilegales. ¿Por qué? Porque ya saben que hay que tener mano de obra. En fin, esto lo hemos hablado 1000 veces y lo seguiremos hablando. Pero este cambio no es porque consideren que la Unión Europea ha llegado a su límite de inmigración, en absoluto, sino porque obviamente la gente ya está empezando a notar las consecuencias en su día a día. Por mucho que diga la izquierda que esto es una especie de conspiración de la extrema derecha, un crecimiento del odio, racismo, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una dura y simple realidad. Y es que la gente que estamos trayendo a Europa en absoluto tiene ninguna intención de amoldarse a las condiciones o amoldarse a la cultura europea, sea del país que sea. Lo estamos viendo. Un poco de personas, un número ilimitado de personas, puede ser cierto que se adapte. Así ha sido y así será. El problema es que cuando llegan cientos de miles, millones, obviamente la integración no es posible, y esto es un caldo de votos para la derecha en Europa. Y ya sabéis, como decía Susana Griso, es que lo más preocupante de un atentado es que da alas a la extrema derecha. No da alas a la extrema derecha, Susana Griso. Lo que demuestra es que los análisis que hacemos desde cierto espectro político son análisis basados en la observación de la realidad, en el conocimiento de lo que está ocurriendo, y por eso la gente está empezando a votar más a la derecha y está empezando a verlas con menos miedo, ese miedo que nos han metido en la cabeza los demás medios, que si la ultraderecha, que si el fascismo, que si el nazismo. ¿Y qué pasa? Que de repente llega Italia, Meloni, y dice, no, yo pacto con Albania y toda la inmigración que me llegue, al menos por un momento, va a ser
condensada en algunos hubs, en una especie de campos de concentración, si lo queremos ver así, o como lo llaman algunos CEPIs, centros de integración de inmigrantes, y los vamos a tener ahí para que pueda hacerse un proceso de acceso o de petición, de asilo, de refugio, pero claro, no todos en la frontera, sino poco a poco y en un sitio concertado. Esto que algunos criticaban como algo súper abusivo, resulta que esta semana en Estrasburgo, pues se ha votado a favor. Se ha votado a favor de que los países europeos puedan tener terceros puestos o puestos de avanzadilla, si queremos verlo así, en terceros países, para que esa solicitud se procese en otro sitio. Pero ojo con esto, porque esto puede ser también una trampa en función de cómo lo veamos. Me explico. Y lo hemos hablado aquí varias veces en este programa. Os invito a que lo sigáis escuchando los anteriores si no lo habéis hecho hasta ahora, porque no vais a entender perfectamente a lo que me refiero. El año pasado, si os acordáis, cuando llegó Meloni, cuando tuvo la crisis Meloni de inmigración, todo Lampedusa de nuevo, 8.000 personas llegando en cayuco, eso parecía el día D versión Mediterráneo. Pues hubo una reunión muy importante, fue la presidenta von der Leyen y hubo una rueda de prensa y fue cuando empezaron a plantearse que había hace falta una renovación del Tratado de Inmigración y de Asilo de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Claro, que ellos dijeron, en ningún momento se han planteado reducir la inmigración, sino lo que quieren es que todo lo que hasta ahora había sido considerada como inmigración ilegal se pasara a considerar de alguna manera, es decir, por arte de magia, convertirla en legal. ¿Y cómo se hace eso? Precisamente abriendo más vías legales, más vías de solicitud, más posibilidades de solicitar inmigración y asilo. Es decir, que no están pensando en reducir el flujo de inmigración, sino en hacer todo lo posible para que eso que sea ilegal, que es por lo que se ataca principalmente la inmigración, recordemos que Vox ya no habla de inmigración masiva, sino de inmigración ilegal, se convierta en legal. Porque en el momento en que esa inmigración se convierta en legal, toda la derecha que ha estado diciendo inmigración ilegal se va a callar la boca y se va a comer con dos mocos el plato que no se quiere comer de lentejas. Y se lo va a comer con dos mocos. Y aquí está la trampa. Ojo, es un éxito, al menos a corto plazo, que quizás se puedan reducir las llegadas ilegales a fronteras. Por supuesto es un éxito. Pero cuidado con la otra vertiente. Porque si a mí me estás diciendo que vamos a convertir lo ilegal en legal, me estás haciendo dos tortas, como eso, pan con pan, en fin, comida de pobres, ¿no? Porque me estás dando un pan, pero para que te compre otro pan. Que es el de, ok, ¿no quieres inmigración ilegal? No te preocupes, te la convierto en legal. Ahora, a ver qué opinas al respecto. Y mucha gente va a tener que callarse. Y quizá tenga que empezar a hablar ya de inmigración masiva o de inmigración en general. Lo cual va a servir para una segunda ronda de nuevamente es que el racismo, la xenofobia, y así. Pero quizá tengamos que pasar por ese desierto para poder llegar a la tierra prometida que queremos llegar, que es una tierra de Europa para los europeos. Inmigración que haya, perfecta, pero al menos en lo medida de lo posible, cuanto más integrada mejor, y si no, puerta, billete de vuelta. Esto es lo que queremos la gente con sentido común. Nadie está hablando de racismo, nadie está hablando de xenofobia, me da igual que seas blanco, negro, marrón, me da exactamente igual. Lo que quiero es que te amoldes a las condiciones europeas, como si yo voy a cualquier otro país, me tengo que amoldar. Y no pasa absolutamente nada. Pero es que en esto no están machacando los dirigentes europeos. Porque además ha habido otra cosa importante respecto a inmigración. Y es que en la misma semana de Estrasburgo, en la que se ha aprobado el tema de los hubs de inmigración en terceros países, Orbán, Hungría, Eslovaquia y Serbia han firmado un acuerdo entre los tres países para reducir en la medida de lo posible la inmigración y los flujos migratorios a través de Europa del Este. Por varias razones. Primero porque obviamente como los europeos, o digamos nuestros dirigentes, son suicidas hacia nosotros, pues obviamente Rusia y Bielorrusia saben muy bien que si quieren que queremos inmigración y nos dirigen inmigración a nuestras fronteras. Por lo tanto están reconociendo que la inmigración es una de las armas dentro de esta guerra híbrida que tanto hemos hablado en otras ocasiones en este programa y en otros tantos discursos. La inmigración masiva es un arma de destrucción masiva.
y así lo están utilizando. Pero con esta excusa, pues quizá los de Europa del Este puedan reducir esa presión migratoria porque están muy cerca de Rusia, igual que Polonia, que también lo ha pedido, solo que el Consejo de Europa, que no el Consejo Europeo, que son dos cosas diferentes, les está criticando por la suspensión de los asilos con la excusa de la guerra de Ucrania. Es decir, que aquí mientras todo el mundo está trabajando para reducir la inmigración, España, que somos el último mono, para lo bueno y para lo malo, ¿qué estamos haciendo? No, es que el gobierno se está planteando una reducción, una renovación, una actualización de la ley de inmigración para reducir, por ejemplo, la petición o de las condiciones para solicitar asilo, para poder demostrar residencia, permanencia y poder tener papeles tanto de estancia como de trabajo. Por eso es tan importante comprender lo que pasa en Europa para poder tener ejemplos de cómo se está haciendo en otros países y qué es lo que deberíamos estar haciendo en el nuestro. El ejemplo clarísimo es, como siempre digo, Hungría. Hungría tiene la ventaja, eso sí, que no tenemos nosotros, de que llevan 30 años de menos de destrucción que nosotros. Pero bueno, igual que nosotros también tenemos 30 o 40 años menos de destrucción que Alemania y que Francia. Lo que pasa es que estamos dando grandes zancadas, grandes pasos hacia adelante para convertirnos en ellos, porque ya sabéis que Europa es magnífica y que nosotros somos unos pigs, unos cerdos del sur, que no tenemos nada que aportar a la civilización del progreso a los que estamos acostumbrados dentro de la esfera anglo-protestante. Pero bueno, hasta aquí esta apreciación, porque la entrevista que tenemos con Santiago es un poquito más larga de lo normal, pero creo que merece la pena porque, como siempre hace, coloca muy bien los términos, que a mí me ayuda mucho también a comprender y sobre todo a comparar con algunos otros pensadores, otros escritores, que creo que ayuda muy bien su visión de lo realmente existente. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y recorridos entre viñedos. Despiértate con la frescura del campo, explora los senderos que rodean la finca y sumérgete en la cultura vinícola toledana, a media hora de Toledo y del parque temático Puy du Fou. Haz de tu escapada algo extraordinario en Hacienda Villarta. Reserva hoy en www.fincavillarta.com y descubre la magia a tan solo un paso de Madrid. Reserva este espacio para eventos familiares, reuniones de amigos, empresa, negocios. Visita www.fincavillarta.com.
o llame al número de teléfono 913441990. Llama ahora para reservar tu experiencia única en Hacienda Villarta. Recuerda, fincavillarta.com o 913441990. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Bueno, ya estamos de vuelta de la publicidad con nuestro invitado de hoy, Santiago Armesilla. Seguramente muchísimos le conozcáis y si no, ya estáis tardando. Es un personaje, me gustaría llamarlo así, que ha influido muchísimo en la visión política en los últimos años. No sé si él lo ve así, ahora nos lo contará, pero creo que merece mucho la pena sus escritos, merece mucho la pena sus comentarios y que además nutre muy bien el panorama político español actual, sobre todo porque lo que me gusta de él es que aclara conceptos muy manidos, conceptos casi prostituidos, pero que me gusta mucho cómo los explica. Y para eso también he querido traerlo hoy aquí, porque recientemente sacó un libro, el último libro suyo, Lenin, una crítica marxista al derecho a autodeterminación. Y como ya sabéis, este derecho se maneja mucho, sobre todo en derecho internacional, y qué mejor que él para explicarlo. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer volver a verte de nuevo después de tanto tiempo. Pues sí, es un placer de nuevo que me entrevistes, porque recuerdo la primera vez que lo hiciste, fue muy, muy agradable. Y bueno, estamos de celebración porque hoy justo me ha llegado de la editorial pues lo que va a ser la segunda edición del libro. Es decir, el libro salió en enero para celebrar, sí, porque fue un encargo de la editorial Almuzara, un encargo que me hicieron por el centenario de la muerte de Lenin. Y Lenin pues murió el 24 de enero del 1924. Se cumplieron 100 años y yo simplemente pues dije, no quiero hacer una biografía de Lenin porque me parece algo muy manido, muy resobado a nivel editorial. Entonces, si queréis, dejadme que critique, aunque no es solo una crítica a Lenin, es algo mucho más amplio, pues una de las ideas que más defendió él, que fue el derecho de autodeterminación de los pueblos, y de ahí el título del libro, que se te ha olvidado decir que además es Lenin, el gran error que hizo caer la URSS. Porque eso creo que es también importante señalarlo, aunque sí, como digo, no es solo un tratamiento sobre cómo la Unión Soviética y los países del bloque del Este se trató este derecho, sino que también hay una parte muy amplia, como tú lo has mencionado, dedicada al derecho internacional público actualmente, a la descolonización, pero también a la idea filosófica y religiosa de autodeterminación. Trata un poco la autodeterminación de género, hay una crítica a la idea de individuo que se autodetermina, políticamente soberano del liberalismo, y bueno, pues ¿qué te voy a contar? Es un libro de filosofía política, pero con la excusa del centenario del que, para bien o para mal, es, sin duda para mí, la personalidad política más importante del siglo XX. Este encargo que has dicho, obviamente quizás no puedas contar quién, pero está claro que es, por el tema es completamente de actualidad, ¿no? Te decía antes, lo decía en la introducción, mucha gente proclama el derecho a autodeterminación en las Naciones Unidas, que en su momento es cierto que con la descolonización tenía su sentido, pero pues ahora hay las regiones, en este caso españolas, sobre todo son las que lo más proclaman o intentan proclamarlo como derecho internacional legal o de base. ¿Esto es así? Es decir, ¿esta autodeterminación es importante entendiéndola en el contexto actual o es un encargo que no tenía nada que ver con la política que estábamos sufriendo? El encargo fue de uno de los editores de Almuzara. Yo le sugerí el cambio de orientación del tema y le pareció bien. Y bueno, pues a ver, quiero decir, has dicho algo que creo que es discutible y es si fue importante o no en el proceso de descolonización del siglo XX la cuestión del derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación de los pueblos, así vagamente, es una jurídica realmente, pero que sin embargo se encuentra incorporada a muchísimas resoluciones y cartas de Naciones Unidas para pues desbrozar lo que fueron las colonias de los imperios, sobre todo los de los contemporáneos, el inglés, el francés, el belga, el portugués incluso, etcétera.
pero claro, también con alguna trampa que se incluye en las propias cartas de las Naciones Unidas. Es decir, todavía hay territorios que parcialmente están en situación de fideicomiso porque supuestamente no están en situación de ser independientes. Fue una forma de reparto informal del mundo de nuevo, porque esos nuevos estados soberanos pues más o menos intentaron ser controlados por las antiguas metrópolis. En el caso de Francia, con el pseudo-franco, la moneda franco que tienen en el Sahel y en el Golfo de Guinea, pues creo que es evidente, porque supuestamente son países autodeterminados, pero no. Pero claro, la cuestión es que es Lenin, pero antes Woodrow Wilson, quienes introducen el derecho de autodeterminación como concepto del derecho internacional público y también dentro de las cartas constitucionales de estados, como la capacidad de un territorio y de una población de secesionarse de manera, digamos, totalmente directa del resto de la población de ese territorio. El problema es que, y por eso es el gran error que hizo caer la URSS, pues la Unión Soviética, al igual que Checoslovaquia, que Yugoslavia y luego Etiopía, pues incluyeron ese derecho en su carta constitucional, y a diferencia de otros países del bloque soviético que dejaron de ser comunistas, socialistas, pero que conservaron su unidad porque no incluyeron ese derecho, es el caso de Polonia, es el caso de Rumanía, es el caso de Hungría, y eso que Hungría, pues con el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro perdió muchísimo territorio, pues básicamente estos 4 estados que te digo, y analizo los 4 en el libro, pues básicamente lo que hicieron fue descomponerse porque además en el libro hay una crítica a la idea filosófica de autodeterminación, que es una idea metafísica, idealista, que tiene una raíz judaica muy importante, porque la idea de autodeterminación viene de una secularización de la idea de creación. La idea de creación es introducida por el judaísmo en el cristianismo a través de determinados procesos teológicos que ocurren en la Antigüedad tardía y en la Edad Media. Los griegos clásicos conocían la distinción entre creación y existencia infinita del universo y de Dios. Ellos eran partidarios de lo segundo, consideraban que la creación era una cosa absurda y que Dios y el universo habían existido siempre, pero la autodeterminación / creación no es más que la idea de causa sui, es decir, de causa incausada, es decir, algo existe, ese algo es el individuo, ese algo es el género, o ese algo es un pueblo que se autopercibe a sí mismo o se percibe como nación, que entiende que es causa de sí mismo y que no necesita causa externa para existir. Y el problema es que no hay ningún solo estado, ningún solo territorio, ninguna sola población que se autodetermine realmente. Todas se codeterminan, o como diría Gustavo Bueno, se heterodeterminan entre sí. Y los estados al final son soberanos, no ya solo porque controlen territorio, población, recursos, patrimonio, etc., sino porque son reconocidos como tales por la inmensa mayoría de sus homólogos, es decir, de otros estados. ¿Y cuál es la trampa de la autodeterminación? Pues defenderlo como un derecho democrático que se tiene que tener sí o sí como si fuese un derecho social básico, que yo me he contado ese razonamiento en algún foro, por el cual parte de un territorio tiene el privilegio de secesionarse con respecto a la totalidad de un estado, de una nación política ya conformada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Lenin lo incluyó supuestamente tácticamente, aunque yo creo que se lo creía de verdad, en el orden ideológico bolchevique, y a la larga eso sentó las bases del clavar los clavos en el ataúd de la unidad de la Unión Soviética. Y la prueba de ello es que aunque en febrero del 91, que ya se estaba produciendo el proceso de caída del telón de acero, pues hubo un referéndum en las 15 repúblicas soviéticas por la cual, por una amplia mayoría absoluta, se decidió mantener la unidad de la URSS. Sin embargo, en agosto, entre agosto y diciembre, pues pasó lo que pasó. Golpe de Estado, Boris Yeltsin disuelve el Partido Comunista en la Federación Rusa, solo queda Kazajistán como Unión Soviética en un momento dado y se arría la bandera roja en el Kremlin. Por tanto, ¿qué es el derecho de autodeterminación? En realidad, no es más que un instrumento jurídico, geopolítico, por parte de terceros estados para minar la soberanía de aquellos estados adversarios o enemigos a los cuales quiere o disolver o simplemente pues subordinar. Y por tanto no es realmente un derecho en el sentido estricto de la palabra democrático. Eso sí, existe como ficción jurídica, pero al existir como ficción jurídica existe simplemente pues para el reparto del mundo, y ese reparto del mundo no dejó de hacerse incluso en el proceso de descolonización. Una prueba de ello, y termino con esta respuesta, es cómo España perdió Guinea Ecuatorial, que formalmente era una provincia de España más, no era reconocida como colonia, pero
a cambio de la inclusión de España en la Asamblea General de Naciones Unidas, España tuvo que meter a la Guinea española, en el proceso de descolonización, y por eso Guinea Ecuatorial existe como Estado independiente. Salvando las distancias, has dicho algo interesante. Instrumento jurídico contra terceros estados. ¿Tiene alguna semejanza también con los derechos humanos? Porque parece ser que también se aplican en función de quién los ejerce, ¿no? Son cartas de naturaleza jurídica distinta, pero complementaria. Es decir, los derechos humanos no dejan de ser una carta ideológicamente liberal, de fondo protestante. Eso lo han reconocido grupos religiosos de todo el mundo. De hecho, en un momento dado, los países del bloque del Este se oponen a esa declaración porque dicen que son los derechos del burgués, partiendo de lo que expresó Marx en la cuestión judía. Y en la Declaración del Cairo de 1990, varios países musulmanes dicen que, vale, que aceptan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero siempre y cuando se subordine a la Sharia, a la ley islámica, que es la ley emanada por Alá a los hombres a través de la revelación a Mahoma y del Corán, de los hadices, de la Sunna, etc. Hay otras declaraciones, como la Declaración de Bangkok, si no recuerdo mal se llama así, donde también se ve esos derechos como una suerte de unilateralidad política por parte del llamado primer mundo entonces. Claro, que el derecho de autodeterminación funciona de otra manera. No es una declaración ideológica explícita como la de los derechos humanos, o implícita según se mire, pero sí parte de la idea de que una población puede básicamente convertirse a sí misma, por el mero hecho de que lo desee y que se afirme como tal, en un estado soberano. Hay que decir que en el libro yo analizo el origen de esto a nivel ideológico y político. Después del paso de la idea de creación del judaísmo al cristianismo vía escolástica medieval, eso pasa al nominalismo anglosajón y después al protestantismo, son particularmente al luterano por parte del Sacro Imperio, que influye muchísimo en el romanticismo alemán posterior, e incluso llega al nacionalsocialismo, porque en 1919 el primer punto del programa de los nazis era el derecho de autodeterminación de los pueblos germánicos arios de Europa Central para crear un Lebensraum nacionalsocialista ario. Pero también llega a través del calvinismo y particularmente de los covenanters, de los presbiterianos y de los congregacionalistas a los grupos que en Inglaterra, de ese entorno protestante calvinista puritano, huyen de la persecución anglicana hacia América del Norte, se asientan y empiezan a generar comunidades de corte religioso y político autogestionadas, por decirlo de alguna manera. Y eso, mezclado con la ilustración francesa e inglesa, entre los siglos XVIII y XIX, pues con los primeros y segundos despertares protestantes de Norteamérica, dan lugar a los movimientos secesionistas de las 13 colonias, por lo menos a nivel ideológico, fundando un montón de periódicos, fundando un montón de centros de formación de pastores que luego se vuelven universidades, que generan un caldo de cultivo independentista respecto a la de la metrópoli en Londres. Claro que también hay motivos por los cuales, a ver, los colonos anglosajones en las 13 colonias no tenían los mismos derechos que los súbditos británicos en Gran Bretaña, no podían ser elegibles ni elegir representantes en la Cámara de los Lores ni de los comunes posteriormente, y pagaban más impuestos que el resto de súbditos de la corona británica en las metrópolis. Por tanto, eso da lugar al proceso de guerra de independencia de las 13 colonias, y se podría decir que el primer texto político ideológicamente autodeterminista de la historia, si entendemos el autodeterminismo como una suerte de idea política, que es lo que creo que me estás preguntando, sería, a mi juicio, sin lugar a dudas, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Entonces, esto para que se vea que la idea de autodeterminación es ideológicamente transversal. Tiene un origen muy concreto, con una raíz judía, pero tiene una raíz protestante claramente, pero se encuentra en izquierdas, en derechas, en fascismo. Es decir, no hay ideología política que en algún momento, bien sea como instrumento político o como creencia de buena fe, no la haya incorporado a sus ideas, a su ideología. Y claro, la cuestión es analizar pues las consecuencias políticas que tiene la aplicación jurídico-política de ese derecho
a la hora de organizar los estados. Y de hecho en el libro pues no solo analizo el caso de las 4 repúblicas socialistas marxistas que acabaron derrumbándose en gran medida gracias al derecho de autodeterminación, aunque no solo, sino que hablo también de otros casos como el de Quebec con respecto de Canadá, el referéndum que hizo David Cameron en el Reino Unido con respecto de Escocia, que fue una metedura de pata porque ya el hombre ha sentado un precedente jurídico para que en el futuro Escocia pueda volver a intentarlo. Y el caso de Liechtenstein, que para muchos liberales pues es un modelo a seguir, pero claro, explico el lado oscuro, la historia, digamos, perturbadora que hay detrás de la existencia de Liechtenstein como Estado soberano. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el derecho de autodeterminación además es una idea filosófica absurda porque implica esa causa suis, esa causa incausada por la cual uno o un colectivo es efecto de sus propias acciones y no del resto que lo determine. Y de ahí que ponga el ejemplo, bueno, tú ya tienes una edad también, Javier, y te acordarás de la película del Barón de Munchausen y de los del Barón de Munchausen, ¿no? Pues que cuando se caía en un precipicio, el Barón de Munchausen, para evitar caerse, se agarraba de los cabellos o se agarraba de los cordones de las botas para evitar caerse, cosa que no ocurría. Pero bueno, pues eso es la autodeterminación básicamente. Es decir, la idea de que yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y da exactamente igual en el contexto que me rodea, bien sea sociológico, antropológico en el caso del sujeto, o bien sea político y geopolítico e histórico, por el cual yo entiendo que simplemente por mi propia voluntad puedo conformarme como Estado. Una de las pruebas de esto es, perdón por enrollarme, el golpe de Estado en Cataluña en España por el referéndum ilegal de 2017. Ahí te quería preguntar, sí. Claro, ¿por qué? Porque ellos, a ver, esto lo ha explicado muchas veces Pedro Baños, hay un manual histórico que te dice cómo conseguir formar un Estado independiente a partir de un proceso de secesión. Lo siguieron a rajatabla y lo hicieron casi perfecto, pero les falló algo que era fundamental. ¿Qué fue? Que ningún Estado del planeta los reconoció. En ese sentido, la diplomacia española funcionó muy bien, pero claro, es que ¿qué pasa? Algunos piensan lo contrario, ¿eh? ¿Eh? Algunos piensan lo contrario, perdona que te corte, lo digo que en esos años estaba yo con el tema de Naciones Unidas, hacíamos mucho activismo en Naciones Unidas, de una conferencia en Naciones Unidas sobre el tema del separatismo catalán, y nos contaban, off the record, ahora lo puedo contar, no de quién, pero que la diplomacia española tenía la orden de no hacer absolutamente nada para contrarrestar los mensajes y la narrativa que estaban utilizando los separatistas. Por aquel entonces, Puigdemont y compañía se paseaba por Naciones Unidas como a día de hoy se pasea por Bruselas. Bueno, pues por lo que yo tengo entendido, off the record sí funcionó la diplomacia, pero yo creo que también funcionó otra cosa. No lo creo que se hizo, pero que no había, al menos no había voluntad, en este caso te estoy hablando del Partido Popular. Bueno, en todo caso también yo creo que funcionó otra cosa, y es la propia dialéctica de clases de estados y de imperios, la geopolítica. ¿Por qué? Porque si se reconoce Cataluña, se abre la caja de Pandora y entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con Chechenia? ¿Qué pasa con Xinjiang? ¿Qué pasa con Tíbet? ¿Qué pasa con Quebec? ¿Qué pasa con Puerto Rico? ¿Qué pasa con los araucanos / mapuches al sur de Argentina y Chile? ¿Qué pasa con casos que ahora mismo son minoritarios y marginales, pero que podrían, digamos, convertirse en un caso fuerte en el futuro, como el estado de Zulia en Venezuela? ¿Qué pasa con Darfur en Sudán? ¿Qué pasa con qué pasa con los kurdos? Es decir, se abre la veda. La cuestión es que si Cataluña es reconocida por 2 o 3 estados, incluso 2 o 3 estados poderosos de la escala de China, Rusia, Estados Unidos, yo creo que China jamás lo reconocería. Primero, por la cuestión interna suya, y segundo, porque China respeta la unidad territorial de todos los estados de su entorno. Pero ¿qué pasaría si lo hicieran Rusia o Estados Unidos? Pues que se abre la veda. Se abre la veda y entonces empezaríamos a un efecto bola de nieve donde los estados de nuevo estarían reconociéndose partes unos entre otros y más en un contexto de Segunda Guerra Fría donde el divide y vencerás es fundamental. Por eso yo creo que el libro tiene su razón de ser, porque es fundamental criticar filosóficamente la idea de autodeterminación para poder criticar políticamente el derecho de autodeterminación, que jurídica y políticamente no es más que un instrumento geopolítico de dominación y división de terceros estados que compiten contra uno, sin más. Has tocado muchísimos palos, nos podemos tirar aquí todo el día, sin duda alguna, me encanta, sobre todo la documentación que tienes. Vamos a tocarlos de manera independiente. Primero, has hablado de Europa, hablaste del nacionalsocialismo, con la política de los pueblos, ¿no? La Europa de los pueblos. Eso hoy también tiene una traslación, desde Bruselas sobre todo, que es la política
precisamente la Europa de las regiones que le llaman ahora, ¿no? Sí. ¿Crees que hay un peligro auténtico de... Vamos, el PSOE ya ha dicho que el objetivo es la federación de España, la federalización de alguna manera. ¿Estamos, o cómo consideras esta política a nivel europeo, teniendo en cuenta que cada vez se habla más, sobre todo por algunos, en este caso del Partido Popular, de la Europa de las naciones, perdón, Europa de las regiones o los Estados Unidos de Europa, teniendo en cuenta que las naciones cada vez pintan menos, los Estados-nación de manera clásica? Bueno, los Estados Unidos de Europa es un proyecto que ya tenían en mente los fundadores del proyecto de la Unión de la Europa Unida, incluso Trotsky lo manejaba y Lenin. Los nazis, una facción de las SS que tienen la idea de una Europa de las etnias, que sería básicamente la organización del continente europeo en base a etnias dentro de la raza blanca /aria, que eso incluso fue potenciado por una revista de la Wehrmacht, la revista Signal, que se publicaba en varias lenguas europeas. ¿Y qué pasa? Que cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, muchos cargos políticos, funcionariales y militares de la Alemania nazi se convierten en cargos políticos, militares y funcionariales de la República Federal de Alemania y de la OTAN, y también de la naciente Unión Europea. En ese sentido, la Europa de los pueblos o la Europa de las regiones es una heredera directa, no de los Estados Unidos de Europa, que parece ser más el proyecto de, pues yo qué sé, de alguna facción demócrata cristiana o algo así, pero sí llega a ser una versión liberal demócrata del proyecto de los nazis. Yo eso sí lo veo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor ese proyecto se ha ralentizado. Guy Verhofstadt es uno de los grandes impulsores de esta idea. El PSOE, que es un partido fundado en Alemania a través de la Fundación Friedrich Ebert y luego por la CIA en Estados Unidos, ha perseguido esa idea porque el PSOE ha obedecido tradicionalmente a Alemania y a Estados Unidos. Yo creo que, sin embargo, este proyecto se ha ralentizado o ha quedado en suspenso debido a la situación política, industrial y económica y geopolítica en la que Alemania actualmente se encuentra después de la voladura del Nord Stream 2, donde se ha demostrado que ese cuarto Reich que supone la Unión Europea pues no ha logrado alcanzar los enésimos objetivos de Alemania de convertirse en el hegemón imperial de Europa. Porque Alemania, como tú bien sabes, Javier, pues fue una potencia que se unificó en 1871, de hecho es un país mucho más joven que Colombia o que México, y los cuatro Reichs que han existido, cada uno con su ideología. El primer Reich, supuesto, el Sacro Imperio Romano Germánico, que no fue ni sacro, ni imperio, ni romano, ni germánico, pues era absolutista y monárquico. El segundo Reich era nacionalista y militarista prusiano. El tercer Reich era fascista. Y el cuarto Reich era liberal democrático, basado en el estado del bienestar. Socialdemócrata, si quieres. Los cuatro han fracasado. Y al mismo tiempo se ha demostrado la incapacidad de Alemania de ser un país que llegó tarde al reparto colonial del mundo, al cual se opuso Bismarck contra Guillermo II. Pues al llegar tarde al reparto colonial del mundo dijeron, pues mira, vamos a conquistar todas las metrópolis que están en Europa y nos convertimos en el hegemón. Pues eso ha fracasado y además Alemania, cada vez que ha intentado conquistar Europa, se ha suicidado como país. Es una cosa que me parece espectacular analizarla, porque es muy interesante esa tendencia de Alemania al suicidio político como nación, que ya en 4 ocasiones lo ha hecho. Y el caso es, ¿cómo se nota ese suicidio? Pues en el hecho de que Alemania está totalmente postrada a la Pax estadounidense implantada desde 1945 y a la organización de la propia OTAN, que tiene como lema oficioso Rusia fuera, nosotros encima, Alemania debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese proyecto de la Europa de las regiones de las etnias, yo creo que hay que estar alerta contra él, porque siempre Alemania va a intentar resucitar para volver a llevarlo a cabo, que es básicamente convertir a toda Europa en una suerte de sacro imperio, pero es verdad que la situación geopolítica actual de Segunda Guerra Fría no beneficia a los planes y programas de la gran burguesía bávara y del Ruhr, que siempre ha tenido esos planes en mente. Da igual si es católica o protestante, es decir, esos planes imperiales alemanes siempre han estado ahí, pero por diversas circunstancias nunca han conseguido llevarlos a cabo. Con lo cual, tenemos un respiro, más otras cosas que pasan, ¿no? Pero bueno. Esto es curioso, que justo hace la semana pasada fue la semana de las regiones aquí en la Unión Europea, en Bruselas, y pude hablar con la comisaria que estaba saliendo, pero bueno, la política es la de expansión de la Unión Europea, reparto territorial, es decir, la división en territorios y cohesión territorial. Entonces, son 3 capas de trabajo que lleva la Unión Europea trabajando mucho tiempo, en concreto sobre todo con la última ampliación, la más grande de 2004,
y ahora se plasman para 2030 9 países, 8, todos Balcanes occidentales, más y Ucrania también, ¿no? Aunque Ucrania admitió también de esa manera indirectamente que solo estaban trabajando con la cohesión territorial de lo que actualmente controlan, por lo tanto la última parte la dan por perdida. Y precisamente con esta guerra te quería también preguntar, ¿no? Parece ser que la existencia o la creación de ese oso ruso, de nuevo ese enemigo desde Moscú, pueda servir para frenar ciertas políticas suicidas europeas, aunque a su vez también va a fortalecer más la Unión Europea. ¿Cómo analizas esta doble vertiente? Hombre, pues yo creo que el caso más reciente para analizarlo es lo que está pasando desde ayer en Moldavia, que curiosamente, pues por 3 décimas casi han ganado el referéndum de entrada de Moldavia en la Unión Europea, que dices, bueno, en estas circunstancias, ¿por qué Moldavia quiere entrar a la Unión Europea? A mí yo temo que Moldavia se puede convertir en un nuevo foco bélico interesante a la hora de plantear esto, porque además es que Moldavia, es decir, lo que es el Estado moldavo formado, hay una parte importante de su territorio que no controla, que es lo que se llama el Pridnestrovie, o sea, la Transnistria. La Transnistria tiene una población mayoritariamente étnicamente rusa o gran rusa, que a través de Odessa podría conectar con los territorios que ya controla Rusia de Ucrania y que bueno, pues que si se secesionaran de alguna manera de una Moldavia dentro de la Unión Europea y de una Moldavia muy cercana a poder integrarse con Rumanía, que parece ser que es un anhelo político que los moldavos tienen, porque el moldavo y el rumano es prácticamente el mismo idioma, pues supone también un foco geopolítico crítico. Entonces, ¿se reforzaría el proyecto de la Unión Europea debido al hegemón geopolítico ruso? El problema de la Unión Europea es que vale, sí, los burócratas de Bruselas están trabajando en estos proyectos sin descanso, además ganan muchísimo dinero como para tener que ganarse el sueldo que ganan, pero, a ver, es que todo va a depender no solo de lo que quiera Rusia, sino también de lo que quiera Estados Unidos. Y el problema es que de momento, veremos en el futuro, de momento ya ha habido un Estado que se ha salido de la Unión Europea porque no está de acuerdo con esos criterios de integración, que es el Reino Unido. La cuestión es, a medida que si gana Rusia la guerra en Ucrania y afianza el proyecto de los BRICS, ¿eso qué significaría dentro de la Unión Europea con respecto a la inclusión de determinados países en la estrategia de los BRICS, de la desdolarización y de la entrada en la franja y la ruta que están impulsados desde la República Popular China? Ahí está Italia esperando. Y ahí está incluso Portugal esperando. A Portugal le encantaría llevarse y conectarse muy bien con China para tratar de influir en el antiguo territorio que controlaban en la China continental, que es Macao, que va a perder el portugués probablemente a mediados de este siglo, o por lo menos a nivel oficial. Entonces, la cuestión es que la Unión Europea, como Europa no es un Estado que se autodetermine, sino que está codeterminado por el entorno geopolítico global en el que está, la Unión Europea no puede tener una política interna ni exterior homogénea, a salvo que vaya a costa de la destrucción de la soberanía de los estados. Pero es que la soberanía de los estados de la Unión Europea, más que destruidos por el propio funcionamiento de la Unión Europea, está destruido por Estados Unidos, sobre todo. O sea, he de recordar que junto con Japón, Alemania, por motivos obvios, los dos países, es el país con más bases militares estadounidenses del planeta. Y al mismo tiempo, prácticamente lo que se ha demostrado en este conflicto bélico con Rusia, tú lo sabes bien, es que, oye, los líderes políticos, los jefes de Estado y de gobierno de los países de la Unión Europea no tienen capacidad de manejar una política exterior propia que no esté consensuada por Washington. Los estados de la Unión Europea han dejado... A ver, si es que Alemania ha funcionado como la aspiradora de recursos del resto de Europa y particularmente de los PIGs, porque ha vivido de las materias primas que le daba Rusia. Cuando se ha cortado el flujo de esas materias primas, la industria alemana está empezando a plantearse, y ya lo está haciendo, cerrar fábricas. Y están en ello, sí. Claro, la cuestión es, el poder alemán está construido sobre cimientos muy débiles. Eso es lo que está demostrando, a mi juicio, todo este proceso geopolítico. Evidentemente lo pueden recuperar, pero da la impresión de que Alemania, sin el oso ruso que le daba gas y más cosas, no es nada. No es nada. Entonces, no es nada sin eso, y no es nada sin la aquiescencia de Washington a la hora de determinar una política exterior.
Entonces, ¿de qué vale la autodeterminación ahí? La autodeterminación, fíjate, ahora mismo digo la autodeterminación de Alemania, o de España, o de Francia. Francia, que con la debilidad de alemana aspira a ser ellos de nuevo los capitanes de la Unión Europea, como lo fueron cuando Alemania estaba partida en dos y existía la Comunidad Económica Europea, pero Macron no hace nada sin la aquiescencia de Washington. Con el tema de lo que estás diciendo de Alemania, importante, porque toda la potencia alemana siempre se ha basado en Rusia. O sea, para que Alemania pueda ser potencia hegemona o hegemónica, en este caso continental, necesita a Rusia, eso siempre se ha sabido, y por eso han cortado esto. Pero pasamos del plano europeo a un plano nacional que también nos tocó antes, que es el tema catalán. Ajá. Y no solo el tema catalán, todo el tema vasco, digamos, de los regionalismos españoles. ¿Crees que hay solución a esta política de autodeterminación o ya ha tomado el monstruo vida propia? Yo creo que el PSOE, a pesar de todo, va a seguir con esa inercia pro-germánica y pro-estadounidense de federalizar / confederalizar cada vez más España, porque el PSOE existe para eso, para que España no tenga soberanía nacional y para que su clase obrera no tenga capacidad de organizarse unitariamente. Eso siempre ha sido la función del PSOE desde Surestes. Ahora bien, por mucho que se impulse eso, al mismo tiempo al organigrama geopolítico de la OTAN le conviene una España unida como cortafuegos de la inmigración del tercer mundo. El tema es que ese proceso centrífugo de desunión de España, aunque parezca paradójico, y claro, aquí fíjate, son un problema otro sobre otro sobre otro, son capas de cebolla de problemas nacionales. Sí, es que la inmigración que viene del tercer mundo, sobre todo de África, particularmente del África del Norte y también de la subsahariana, es la que está mitigando con su presencia tanto conflictiva como de integración, porque hay dos vertientes, pues esos secesionismos. Y da la casualidad de que ahora mismo el secesionismo catalán, año 2024, en lo que a intención de voto se refiere, está a los niveles de inicios de la década de 1980, cuando hace apenas 6 años estaba casi a la mitad de la población de Cataluña. Al mismo tiempo, te encuentras con una paradoja interesante, y es que Arnaldo Otegi, el gran líder del abertzalismo, pide que el País Vasco tenga una política migratoria propia, pero no solo por los maquetos de origen castellano, sino por esos inmigrantes que vienen de África y que evidentemente cuando van a Cataluña o al País Vasco no hacen Castilla, no hacen La Rioja, no hacen ni siquiera Gerona o Guipúzcoa, sino que hacen Nigeria, hacen Marruecos o hacen lo que sea. No por maldad, sino porque es normal. Cuando tú vas a otro país y vives en él, te juntas con los que son afines culturalmente a ti y tratas pues de hacer comunidad. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea con esto es que está importando fuerza de trabajo baratísima, que no tiene cultura sindical de ninguna clase a nivel autóctono de las naciones a las que va, que no se arraiga, que se guetiza y que los guetizan, y que al mismo tiempo es fuerza de trabajo de baja calidad, que tira a la baja los salarios en la competencia con los autóctonos, que en gran medida trabaja en trabajos que los autóctonos ya no quieren trabajar, y que son mayoritariamente varones muy jóvenes. Entonces, al mismo tiempo que se generan conflictos sociales, étnicos, pero sobre todo religiosos por el tema islámico en Europa, al mismo tiempo estás desangrando a países de África porque te estás llevando gente muy joven de esos países, dejándolos casi en la nada, en gran medida sin fuerza de trabajo. Aunque paren porque tienen muchos niños. Aunque esto también está cambiando porque la demografía mundial está en descenso en todo el planeta. Hasta hace unos años, África, el África subsahariana, que es el lugar del mundo con mayor crecimiento demográfico, daba casi 6 hijos por mujer. Ahora está dando 4 hijos por mujer. Siguen siendo muchos, pero esos 4 hijos por mujer son niveles de la España de los años 50. También porque había una política que fomentaba la natalidad de una manera constante. Entonces, ¿qué pasa? Que está este siglo XXI es un siglo muy curioso, porque es un siglo de Segunda Guerra Fría, es un siglo que está viendo la descomposición del poder anglosajón a escala global, es un siglo que está viendo movimientos migratorios muy fuertes del lumpenproletariado africano a Europa central y occidental, y es un siglo que está viendo una bajada demográfica internacional global en el cual prácticamente hay muy pocos países que se salven y que no tiene precedentes después de los crecimientos demográficos impresionantes que hubo en el planeta en los siglos XIX y XX.
Entonces, ¿en qué pinta la cuestión de la autodeterminación aquí? Pues muy sencillo. Es muy difícil que esa población inmigrante pues llegue a Cataluña o al País Vasco y empiece a reclamar no ya una Cataluña o un País Vasco independiente, sino un Estado independiente, yo que sé, medio semi-nigeriano, porque eso no lo tienen en mente. Bastante tienen con tratar de sobrevivir. Entonces, aunque parezca paradójico, de alguna manera, este movimiento internacional de inmigración está mitigando el autodeterminismo político secesionista en España. Pero está suponiendo otro problema. ¿Cómo se va a resolver esto? Pues la verdad es que no lo sé, porque no soy futurólogo, pero evidentemente sí se pueden ver tendencias de lo que está pasando. Porque en gran medida, esto también creo que tiene relación con el hecho de que la población española ideológicamente se está bifurcando y se está separando por sexos. Mientras que los hombres, los jóvenes varones españoles, tienen una tendencia anti-inmigración y conservadora cada vez más acentuada, las mujeres tienen una visión cada vez más progresista, más feminista y que votan por partidos que quieren convertir el Estado en una ONG. Entonces esa división ideológico-sexual en España pues creo que también es interesante a nivel sociológico. Pues al final, pues mira, estamos hablando del proceso secesionista catalán, pero el mundo, España ha cambiado tanto en 6 años con respecto a las condiciones de 2017 que yo no sé si ahora se podían dar las circunstancias de algo parecido a lo de 2017. No digo que no se den, porque se sigue dando la estructura política para ello, pero es evidente también que España se está enfrentando a retos que en 2017 parecían imperceptibles. Así es. Hay una pregunta que se me queda en el tintero por tiempo, pero que aprovecho para invitar a la gente a que lea tu libro, que es el que lo tocaste al principio, Autodeterminación de Género. Pero si nos metemos con eso ahora, estamos otra media hora de largo. Se nos acaba el tiempo, Santiago. Muchísimas gracias. No me gustaría despedirte sin que dijeras para la gente que nos escucha dónde te pueden seguir y dónde se pueden comprar tus libros, porque aparte de Amazon quizá también recomiendes otro sitio. Bueno, para los que estén fuera de España, pues si están en Hispanoamérica, en Iberoamérica, pues tienen sus librerías de encargo allí. Si están fuera de países hispanoparlantes, pues Amazon, evidentemente. Pero si me están escuchando desde algún pueblillo de España, pues evidentemente en cualquier librería o en todos tus libros se pueden encontrar, así como en mi propia página web, armesilla.org, o en las páginas web de las editoriales donde yo he publicado. Luego, aparte de eso, pues tengo mi canal de YouTube, Santiago Armesilla, que estamos cerca de los 300.000 suscriptores. Y luego, pues la página web ya la he dicho, y en redes sociales, @armesillaconde, me pueden encontrar así en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook tengo página. También tengo un correo, santiagoarmesilla@beatrizgalindo.net, porque soy, entre otras cosas, rector del Instituto Beatriz Galindo La Latina. Y bueno, pues la gente pues que quiera escribirme, pues que me escriba. Que a lo mejor tardo 2 meses en contestar porque tengo más trabajo que Papá Noel en Navidad, pero procuro hacer trabajo. Sí. Pero bueno, estoy abierto a todo el mundo, no hay problema. Sí, perfecto. Oye, pues Santiago, un placer, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tienes algún libro entre manos, no hace falta que haya ese título, pero entiendo que estarás con algo, porque viendo tu político historial de libros, entiendo que no has tardado mucho en tener otra cosa entre tus manos. Pues aparte de la segunda edición, sí, se viene un libro nuevo a finales de este año, pero no va a ser un libro especial, recopilatorio, vamos a decirlo así. No puedo adelantar mucho más todavía. Bien. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer y mis mejores deseos. Nos vemos pronto, bien sea para entrevistarte por otra ocasión o porque tengas otro nuevo libro. Pues gracias, igualmente, un abrazo para todos tus seguidores. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Bueno, ahí tenéis a Santiago Armesilla, gran persona, gran personaje, gran escritor, y me gusta mucho cómo explica las cosas. Yo creo que ayuda mucho a separar el grano de la paja y comprender las cosas como son, o al menos como aparentemente son. Luego ya sabéis que para los que tenemos fe,
la realidad a veces es otra cosa. Pero ayuda mucho a comprender lo materialmente existente. Sin ningún lugar a dudas. Recomiendo que leáis a Santiago. Repito, merece mucho la pena. Hasta aquí hemos llegado. Un buen fin de semana nuevamente. Disfrutad. Y nos vemos en una semana. Un fuerte abrazo.